Bien, estamos de regreso, estamos en el tercer y último bloque del programa y estamos con Javier La Rosa. Buenas noches, señor La Rosa, coordinador del área de pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal IDL. Bien, el día domingo en la entrevista al presidente Ollanta se planteó un tema sobre la ley de consulta previa y hubo dos comentarios, pero ustedes han mandado un reporte creo que aludiendo a cuatro por lo menos derivaciones de lo que él dijo. Uno de los primeros puntos fue sobre el tema de que no es vinculante, que es algo que la ley establece, y el segundo punto fue en referencia a las comunidades, donde existían comunidades que podían estar sujetas del derecho de la consulta previa. Y él mencionó que en la costa no habían, que las sierras surgen después de la reforma agraria, y que básicamente era un tema que uno observaba en la Amazonía o en la selva de Perú. Le hago la pregunta abierta y general. ¿Cuál es la opinión del IDL sobre esto, sobre este comentario del presidente? Mira, la opinión del IDL se basa en lo que dicen las normas internacionales que el Perú ha suscrito sobre este tema. Es decir, en el Perú existen comunidades o pueblos indígenas, más allá del nombre que puedan tener, llámense comunidades nativas, comunidades campesinas, etcétera, en buena parte del país. No es que estén solo en la Amazonía. En la Amazonía están las comunidades nativas, es el nombre legal que les ha dado el Estado peruano. Y el presidente de la República el día domingo aludió como que solo a las comunidades nativas, las que están en la Amazonía, les correspondía el derecho a la consulta previa. Eso no es así, es una afirmación imprecisa. La consulta previa es un derecho para todos los pueblos indígenas, estén en la Amazonía, estén en las zonas andinas e incluso estén en zonas de costa. En todo caso, les corresponde, digamos, a las instancias correspondientes definir a quién se está aplicando o a quién se aplicaría este derecho, cosa que hasta ahora el propio Estado no publica la base de datos para definir quiénes son los pueblos indígenas en el Perú. Y recuérdenos qué cosa es lo que dice específicamente la ley, en el sentido de que hay unos criterios que se establecen para definir cómo se considera un pueblo indígena y qué criterios hacen válido que un pueblo sea indígena y cuáles no. El convenio 169 y luego la ley de consulta previa dicen que para definir quién es pueblo indígena se requieren dos criterios. Uno primero es un carácter subjetivo, que el propio pueblo quiera autodefinirse como pueblo indígena, o sea, que una comunidad diga sí queremos ser pueblo indígena, y luego pide un criterio objetivo. O sea, no basta que uno diga yo quiero ser indígena, sino que tiene que haber un criterio objetivo. Es decir, que se mantenga una tradición cultural, total o parcialmente, que sea preexistente a la colonización. Si eso se mantiene, uno puede definirse como pueblo indígena. Un ejemplo de una tradición cultural previa a la colonización, o sea, que se considere así, el tema del idioma, un idioma originario distinto al castellano, que haya alguna práctica cultural, alguna costumbre que todavía preexista y que se mantenga, entonces encajarían en la definición. En el tema de los criterios objetivos hay una lista de criterios objetivos. El convenio, como la ley, lo que señala es una tradición cultural general, que puede ser... Pero después se ha reglamentado cuáles son sus criterios. Lo que se ha dicho luego en los lineamientos para una base de datos es que pueden ser criterios objetivos tanto el idioma, diferente al castellano, como el territorio. Y esto ha sido criticado porque se dice no es solo eso. Hay muchos lugares en el país donde la gente puede hablar el castellano, el español, pero mantiene otra clase de prácticas culturales anteriores a la colonia y que los harían, por lo tanto, que pueden beneficiarse de este derecho a la consulta previa. Y esa es la posición que ustedes tienen. Nuestra posición es que no debemos circunscribirlos a idioma y territorio. Ahora, ¿pero no cree que eso abre demasiado el abanico también? Asumiendo que, digamos, la posición del presidente puede haber sido... Ya, digamos, se fue al otro extremo. O sea, quitar a toda la sierra, lo cual yo creo que generaría un problema social... Conflictos mayores. Muy grande, pero bueno. Sí. ¿No cree que esa posición que usted plantea abre demasiado el abanico? Claro, por eso es de que el Estado tendría que regimentar esto. El Estado, en conversación con los pueblos interesados, a través de sus organizaciones, debiera decir, estos son los criterios, ¿no? Donde esté en idioma, territorio y por ahí alguno más, pero lo que no debe hacer el Estado es imponer y decir solo estos y los demás no, porque hay un tema grave. En el Perú durante muchos años se ha venido de algún modo casi proscribiendo a quienes hablaban un idioma diferente al castellano. Era una cosa estigmatizante, ¿no? Daba vergüenza en muchos lugares hablar el quechua, la aymara o algún idioma amazónico. Entonces, frente a eso, la gente adrede intentaba
digamos, no hablarlo. Entonces, en ese contexto, decirle ahora, ¿sabes qué? Ahora demuestra que hablas el idioma diferente al castellano, como que hay una suerte de trampita ahí, ¿no? O incluso Entonces, ha habido educación monolingüe, ¿no? en español en lugares donde debía haber que sido era bilingüe. quechohablante, lo cual es terrible, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Entonces, yo creo que en aras de que esto no se maltrate y genere mayor incertidumbre, mayor conflictividad, sería bueno que más bien esto en buena cuenta se dilucide y al Estado le corresponde hacer eso. Yo me pongo a pensar ahora que hay toda esta discusión de cómo se fomentan más inversiones. Bueno, al propio Estado le conviene que estas reglas estén claras y que no haya tal ambigüedad e imprecisión que creo que no ayuda a nadie. No, de hecho, es un tema que tiene incertidumbre a los empresarios y también a las, digamos, a las organizaciones como ustedes y a los pueblos hemos rurales. llegado al extremo en el cual el sector correspondiente del Estado, digamos, se ha enemistado con el sector empresarial y con el sector de los pueblos indígenas. Ahora, pero un comentario sobre eso. En realidad, cualquier decisión que tome el gobierno va a generar enemistad de ambos sectores. Y lo voy a explicar por qué. El sector empresarial, en general, están molestos por el hecho mismo de que esto exista. No importa que traiga o no traiga la base de datos. Es como que no se entiende que era un tema que... No se entiende que es una política de Estado o que tendría que ser una política de Estado desde el momento en que se comprometió, pero Perú firmó el convenio. Incluso más allá de eso, que políticamente no hay manera de que las actividades extractivas sean viables si es que no comienza a haber una política de acercamiento y de conversación ¿no? con los pueblos indígenas. Pero del otro lado, cualquiera sea esta base de datos, aquellos lugares que consideran que deberían ser incorporados y que no van a aparecer en la base de datos, van a generar conflicto. Sí. Entonces, ¿cómo se zanja esto? Sí. Dialogándolo. O sea, lo que no debe hacerse es imponer esto. O sea, el Estado debiera hacer un mediano esfuerzo de poder promover un diálogo sobre esto. El diálogo no necesariamente termina en acuerdo, pero en lo que va de este régimen ni siquiera se han hecho esos intentos para poder dialogar los criterios, para poder consensuarlos, ¿no? Que es el mandato, además del convenio 169. Pero, por ejemplo, había una base de pueblos indígenas que ya estaba siendo analizada, es la información que ha salido. De hecho, hay una discrepancia entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, en el caso particular de Cañaris, por ejemplo. El Ministerio de Cultura. De Cultura, perdón. Sí, de Cultura. No se ha convocado a organizaciones externas para discutir... El tema de la base de datos y fijar estos criterios de por qué el idioma y territorio lo decidieron 4 funcionarios del Ministerio de Cultura. ¿Ya? Y eso es algo que va totalmente en contrario a lo que manda el convenio 169. ¿No? Entonces uno dice, ¿dónde está la coherencia? Se aprueban la ley de consulta previa y a la vez no son coherentes de querer eso consensuarlo con los propios interesados. Pero lo han hecho siguiendo los criterios que están establecidos en pero lo han hecho de manera incompleta. ¿No? La propia OIT dice, a través de sus comisiones técnicas especializadas, el idioma no puede ser el único criterio. La propia OIT, los pronunciamientos de la comisión de expertos de la OIT dice, debería haber otros criterios. ¿No? Eso está publicado, o sea, no estoy acá diciendo nada que no sea público, ¿no? Entonces, si ellos que conocen del tema, desconocen eso por otras razones, crea un clima de conflictividad. ¿Eso es bueno para alguien? Creo que no es bueno para nadie, creo que entorpece, genera un impasse y estamos en la situación en la que estamos, en las cuales no sabemos si avanzamos o retrocedemos. Durante la entrevista, el presidente se refiere a un juicio en particular que ha iniciado una comunidad y que eso... Sí. Impediría al Estado avanzar en el proceso. Primero, ¿a qué juicio se refiere? Se refiere a que una comunidad campesina, una federación campesina de Cusco ha interpuesto una demanda judicial, una demanda de acción de amparo contra esta directiva que sacó el Ministerio de Cultura que fijaba solamente el idioma y el territorio. ¿No? Es una demanda que está en trámite, eso puede demorar tiempo y ahora... ¿Y qué argumenta la demanda? ¿Que debería incorporarse qué criterios? Otros criterios. Deberían ser más criterios, que no solamente debiera ser el idioma y el territorio, sino que el Estado debata eso con los interesados para incorporar otros criterios, alguna costumbre. Ya, pero eso haría el proceso, digamos, si ese fuese el proceso a seguir, habría que ir pueblo por pueblo en el Perú y tomaría... Podrían trabajar con las organizaciones representativas. Pero en el Perú... Nacionales las hay. ¿Pero así en el Perú las hay. funciona eso? El propio Ministerio de Cultura alguna vez las ha convocado. Lo que pasa es que ya no lo hace. No, yo lo que voy es, yo mando a la organización representativa, llego a un acuerdo
Y puede ser que después haya alguna comunidad que no esté de acuerdo pero con digamos, eso. Pero digamos, ahí el Estado tendría la legitimidad para decirle, mira, eso yo lo conversé con tus dirigentes nacionales y en todo caso abramos un debate, pero mientras tanto esto vale, esto tiene legitimidad porque ya lo discutimos, ¿no? Entonces, por lo menos tendría ahí una buena razón para poder decir, esta es la base de datos. Eso ni siquiera se ha hecho ahora. Ok, pero ese juicio en particular, Eso no detiene el mandato que tiene, la obligación que tiene el Estado de publicar la base de datos. Salvo que estén discutiendo los criterios. Salvo que estén discutiendo los criterios. Que efectivamente hay que incorporar nuevos criterios. La idea es que haya más criterios, que no sea una lista cerrada, ¿no? Y que esa discusión de la lista se haga con los interesados. Eso es lo que manda el convenio 169. Ahora, cuando usted menciona el tema de las organizaciones representativas, estamos hablando de las federaciones campesinas que están aquí en el país. Estamos hablando de, para ONGs. los amazónicos, no, estoy hablando de solamente organizaciones indígenas y campesinas. Estoy hablando de AIDESEC para los amazónicos, dirían CONAC, que es la otra organización. No hay más, ¿ah? Pero eso voy. Cuando hubo el problema en Baue, hubo informes sobre los conflictos internos, no son organizaciones perfectas, de acuerdo. O sea, lo más probable es que haya alguien que desconozca lo que se acuerde luego. Por ahora son las organizaciones representativas que hay en el país. No, sí, yo lo que voy es que eso no garantiza que no vaya a haber conflicto luego, cualquiera sea la decisión que se tome. Pero digamos, no podríamos utilizar como argumento, mira, como tu organización tiene problemas internos, contigo no voy a conversar, porque con esa lógica, ¿con quién converso? Por ahora, con todas sus imperfecciones, ellas son las organizaciones representativas en la zona andina y para en la zona amazónica, y para la zona andina tenemos a la CCP, SNA, la ONAMIA, que es una organización de mujeres andinas y amazónicas. Estas organizaciones podrían haber sido convocadas, ¿no? Y no se ha hecho el esfuerzo. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuántas organizaciones estamos hablando? Mira, actualmente estas organizaciones están agrupadas en lo que se llama el pacto, que son 8 organizaciones nacionales, donde están aymaras, donde están amazónicos, mujeres, andinos, rondas campesinas, todas ellas conforman lo que se denomina el Pacto de Unidad. Creo que el Estado debería hacer un esfuerzo de diálogo con ellas, un gesto. O sea, son como muchos años en los cuales el Estado las ha tenido abandonadas, debería haber ese tipo de gestos del Estado para convocarlos y decir, bueno, hablemos, discutamos eso, y luego veamos cómo esto se cumple en la realidad, ¿no? Los temas de legitimidad interna que menciona, pero por lo menos que se empiece de ese modo. Eso lamentablemente no se hace. Bien, señor Javier La Rosa, muchas gracias por haber estado explicándonos ese tema que es muy interesante y que, como hemos mencionado, es un tema que tiene preocupados a todos lados del país. Sí. Muchas gracias. Gracias también. Bien, eso fue todo por hoy. Solamente quiero terminar diciendo que en realidad esta exacerbación que hay en el país, la preocupación por el chavismo, yo qué sé, como he dicho inicialmente, es un poco exacerbada. El hecho que hayamos tenido 2 invitados hoy día aquí en el canal del Estado discutiendo y de alguna manera contraargumentando las afirmaciones del presidente el día domingo es una muestra que creo que todavía no hay tema en este punto en particular el político para preocuparse. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Que les vaya bien.